Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Todos los trabajadores a quienes enviamos las felicitaciones, los saludos, todos aquellos, no solo trabajadores, sino también las amas de casa especialmente, a quienes reconocemos un gran trabajo y más en este tiempo, ¿no? Criando a los niños, tratando con los niños, con los grandes también, ¿no? Y bueno, una gran bendición, gracias por sus vidas, gracias al Señor por sus vidas. Y bueno, que puedan culminar este día en bendición también. Agradecemos al Señor también porque podemos compartir la palabra con el Centro Cristiano de Oración Peniel, con la Iglesia Jesús Palabra de Vida en Paraguay y también con hermanos de distintas congregaciones como de distintas provincias o aún países que comparten con nosotros este tiempo de la palabra del Señor. Qué importante que es la palabra de Dios, pero qué importante también que es tomar un tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios. Y en este momento vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a creer que Dios va a estar operando allí donde usted se encuentre, salvando, sanando, libertando, bendiciendo poderosamente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque en esta oportunidad tú estás con nosotros para bendecir, para ministrar, para obrar en cada familia, en cada hogar. Dios, en el nombre de Jesús, pedimos en este momento que sobre cada casa esté tu bendición, donde están tus hijos reunidos, donde hay hermanos, hermanas, amigos que están escuchando esta palabra, tomando este tiempo, Dios, para adorarte, para bendecirte, que tu poder esté operando en aquel lugar, sanando, libertando, trayendo paz, Dios, al corazón, al espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros, porque tú has prometido que vas a estar con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo y porque tú cumples con tu palabra. Gracias, Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Derrama de tu espíritu, derrama sanidad, derrama libertad, derrama bendición, Dios. Derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre, sobre cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, gracias te damos porque tú estás obrando, porque estás ministrando. Pedimos también por aquellos que trabajan en este momento, por aquellos, Dios, que están trabajando en lugares de riesgo, por tantas personas necesitadas, Dios, que tu bendición se extienda sobre cada uno en forma gloriosa. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo en este momento. Te honramos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Siempre oramos al Señor y tenemos la convicción de que Él va a derramar de su bendición. Creo que la oración es fundamental para nuestras vidas y más en este tiempo. Pero la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios o cuando vamos a orar, hay un requisito fundamental que tiene que ver con creer. Si yo no creo, si yo no tengo fe, es imposible escuchar la voz de Dios o imposible ver el mover o la mano del Señor. Pero cuando creemos, nos atrevemos a creer a su palabra y a creer de corazón en que Él va a cumplir con su palabra, Él lo va a hacer y Él nos va a bendecir. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hablar de un tema que es tan importante cuando la iglesia está reunida, pero también es importantísimo en este momento, en este tiempo. Y es el tema de la unidad. La unidad. Qué lindo que suena la unidad, ¿no? Qué lindo que es cuando estamos unidos. Y vamos a ver un poco lo que la palabra de Dios nos habla respecto a este tema tan, pero tan importante. Juan, capítulo 17, versículo 23. Jesús está orando por todos los cristianos, orando por los discípulos, y Él dice en una pequeña parte: yo en ellos, le dice al Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y esto es impresionante porque Jesús está pidiéndole al Padre que sus discípulos
sean perfectos en unidad. Y esa perfección de unidad, nosotros a veces tratamos de estudiarla de distintas formas. Los pastores nos preocupamos mucho por la unidad dentro de la iglesia. Sabemos lo que es esto y qué difícil que es mantenerla, qué difícil que es a veces lograrla. Si ustedes que están en sus casas, que tienen hijos, saben muy bien que muchas veces es difícil que sus hijos se pongan de acuerdo. ¿Cuánto más en una congregación ya de 20, de 30, de 40, de 50? No quiero ni pensar en una congregación de miles de personas, lo difícil que es la unidad. Cuando tenemos tantas diferencias de pensamientos, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes puntos de vista, diferentes intereses. Qué difícil que es la unidad, pero la unidad no es algo negociable para Dios. La unidad está establecida en la palabra y Jesús, cuando estaba con los apóstoles, cuando los llamó, el propósito de él es que esos apóstoles tan difíciles, tan complicados, sean unidos, sean unos, sean perfectos en unidad. Y el propósito para nosotros del Señor sigue siendo el mismo, que seamos uno, que estemos unidos. Esto no es como el sistema del mundo. En el mundo usted escuchará a veces conversaciones cuando se critican a personas por su forma de ser, o por su forma de vestir, o por su raza, o por su nacionalidad, y se dice que todas las personas de tal nacionalidad son iguales, o que todas las personas tienen estas características, y eso es mentira, eso es una generalización que no es cierta. Por ejemplo, nosotros no podemos guiarnos por eso porque nosotros somos distintos en este sentido. Jesús nos compró a todos nosotros a precio de sangre y hizo una sola nación, un solo pueblo, sin fronteras, sin diferencias raciales o lingüísticas. El Señor nos hizo un solo pueblo y su propósito es que estemos unidos hasta que Él venga. Y esto es lo que el Señor está orando. Y 5 veces Jesús dice en San Juan capítulo 17, 5 veces le pide al Padre que sean perfectos en unidad o que seamos perfectos en unidad. Ahora veamos algunos pasajes de la palabra del Señor sobre esto. Pablo dice a los efesios: solícitos, preocupados, que tengan urgencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Juan, cuando está profetizando en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, dice en esa visión que él ve: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En Hechos capítulo 17, versículo 26 dice que y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y Colosenses 1:20 dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor creó una sola nación, un solo pueblo, un solo cuerpo. Nosotros como iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo. Ya sea que estemos en cualquier nación, en cualquier ciudad, no importan las denominaciones, las asociaciones, no importa nada de eso, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Más allá de la unidad fotográfica que a veces aparece, vieron que muchas veces hay personas que se abrazan para la foto, ¿no? Están juntos para la foto, para el video, pero cuando eso terminó la unidad. No, la unidad del cuerpo de Cristo es espiritual y está más allá de las distancias, más allá de las diferencias económicas, de las diferencias culturales, de las diferencias sociales. Es una unidad que supera todo lo que el ser humano pueda imaginar o idealizar. Ahora, Jesús siempre tuvo el propósito, como decía en un principio, de que sus discípulos sean uno, que sean perfectos en unidad, que la prioricen. Pero no era fácil lograrlo. Bastaba que el Señor se alejara unos metros para que comenzaran las peleas, y estas peleas casi siempre eran por el poder, por la supremacía. ¿Quién iba a ser el mayor?
quién era el favorito del Señor, quién iba a estar más cerca, quién podía tener algún beneficio más que el otro. Ya en la iglesia primitiva existían problemas con la unidad, tales como los de los corintios. ¿Se acuerdan que los corintios se peleaban diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? O las diferencias que existían con los gálatas y los judíos respecto a las costumbres que tenían o la ley, o también los distintos problemas que podían existir entre los apóstoles, por ejemplo Pablo con Bernabé, por ejemplo Pablo reprendiendo a Pedro en Galacia cuando estaba juntándose solamente con los judíos y no con los gentiles. Estos problemas de unidad ya aparecían en la iglesia primitiva. Ahora, ¿el propósito de Dios era esto? No precisamente. El propósito de Dios siempre sigue siendo la unidad. Y el lugar donde Él derramaría su bendición sería donde sus hijos estuvieran en unidad. Cuando Jesús está orando en el capítulo 17 de Juan, habla de que ellos, el Padre, el Hijo, son perfectos en unidad. Que el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son perfectos en unidad. No tienen discusión, ni problemas, ni luchas de poder, ni nada. Hay una unidad perfecta. Y esa unidad perfecta el Señor la quería también para la iglesia. Ahora, hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, un solo pueblo, y el mejor lugar para entenderlo es aquí en la tierra mientras tenemos vida, porque en el cielo, en la presencia de Dios, no existen denominaciones, razas, lenguas, tribus, naciones. Somos un solo cuerpo en la presencia del Señor, y le aseguro que si no aprende a convivir o no aprendemos a convivir entre hermanos en esta tierra, el cielo nos va a quedar demasiado grande y va a ser muy solitario si es que con esa actitud llegamos al cielo, ¿no? Ahora, ¿cómo se destruye la unidad? Vamos a ver un poquito cómo pasa esto. Estableciendo diferencias entre nosotros y ellos. Como raza, tiempos de convertido, nosotros tenemos más tiempo que los otros. Posiciones sociales, gente de mayor posición económica, de menor posición económica. Gente más capacitada que otra. Nosotros somos más capaces, hemos estudiado, nos hemos preparado, hacemos las cosas con excelencia, somos mejores. Un problema. Fíjese que Pablo cuando escribe a los Corintios habla de que fuimos elegidos por el Señor no precisamente por ser los mejores, sino por ser quizá lo peor, lo más vil, lo menospreciado, pero eso escogió Dios para poder glorificarse y que no se convierta eso en un objetivo, en un objeto para poder cerrarnos a servir al Señor. ¿Qué más? Dando lugar al chisme, a la murmuración, a las divisiones, cultivando el perfeccionismo, juzgando a los demás, buscando a otros para formar un tribunal, con la falta de perdón, de misericordia, siguiendo a líderes divisores, personas que dividen en vez de sumar. Digamos que no saben sumar, no saben restar, pero sí saben dividir. Es fundamentalmente dar lugar al diablo. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estos son algunos de los aspectos o puntos que pueden tratar de destruir la unidad. Muchas veces dentro de una iglesia la unidad está destruida. Muchas veces dentro de una iglesia hay personas que el diablo utiliza para destruir la unidad. Si vamos hacia un lado, son personas que están constantemente minando la autoridad, tanto de pastores como de líderes, y aún son personas que no avanzan, ni crecen, ni permiten que otros avancen y crezcan tampoco. La unidad destruida es el campo favorito del diablo, porque él puede trabajar con total libertad en ese lugar. ¿Cómo nos beneficia la unidad? En principio, la unidad de la iglesia agrada a Dios, porque como dijimos, era la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios. La unidad de la iglesia perjudica a Satanás, porque el diablo no puede trabajar libremente cuando hay una iglesia unida. La unidad de la iglesia cambia la atmósfera espiritual. ¿Le ha pasado alguna vez llegar a un lugar donde usted puede llegar a decir o puede decir, parece que la atmósfera se cortaba con un cuchillo? O un lugar tan tenso, ¿no? Un lugar donde todo el mundo estaba peleado, enojado o tenían diferencias.
Pero qué bueno que es llegar a un lugar donde está la presencia de Dios porque hay unidad, hay un mismo sentir, un mismo espíritu. La unidad de la iglesia amplía las posibilidades de lograr cosas para Dios, de cuántas cosas que podemos hacer para el Señor. La unidad de la iglesia es un testimonio de Cristo. Por eso el Señor decía, en esto conocerán que son mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Y también habla de esto, que sean uno para que el mundo crea, como estábamos leyendo en un principio. La unidad de la iglesia le imparte solidez y le imparte madurez. La unidad de la iglesia es protectora, la protege, la cubre. Y la unidad de la iglesia le da crecimiento. Crecimiento. Cuando empezamos a unirnos, empezamos a crecer. Y esto no es algo sencillo, no es fácil. A veces cuesta, a veces es difícil. Hay personas que no quieren unirse con mucha gente. No, yo quiero estar unido con cierto grupo, con ciertas personas, con cierta cantidad de gente. No quiero que la iglesia se haga muy grande porque se va a convertir en una gran iglesia y nosotros somos una pequeña iglesia muy feliz y estamos todos juntos y acá y tranquilos y nada más. Pero mire, el Señor quiere salvar a miles de personas, quiere salvar a tanta gente como nosotros no nos imaginamos. Entonces tenemos que abrir el corazón y unirnos. Y la unidad a veces cuesta, claro que cuesta. Ahora, ¿cómo podemos trabajar la unidad? Con el amor de Cristo. Obviamente, si el amor de Cristo está en nosotros, vamos a amar a nuestros hermanos. ¿Con qué más? Con humildad. Ver a otros como superiores a nosotros mismos. Qué difícil que es esto. Qué difícil que es esto. Más en la sociedad moderna, en el tiempo en que nosotros vivimos. Dije sociedad moderna, sociedad postmoderna, ¿no? En los tiempos en que vivimos, que pasamos, donde tantas personas quieren la supremacía, quieren el poder, quieren lograr la superioridad, cueste lo que cueste. El Señor nos pide que miremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Con empatía, poniéndonos en los zapatos del otro. Tal vez el otro no tiene mi preparación porque no tuvo las oportunidades que yo tuve. Tal vez el otro no tiene mi educación porque no tuvo la familia que yo tuve. Tal vez el otro no tiene las capacidades que yo tengo, pero el Señor Jesús murió en la cruz por él y por mí. Y si Él lo puso al lado mío y es mi hermano, tengo que estar unido a Él. Y ponerme en sus zapatos, porque a veces le debe ser tan difícil. Y hay hermanos que pasan situaciones asombrosas, que pasan pruebas, luchas, dificultades, y aún permanecen, y luchan, y avanzan, y se esfuerzan. Como pastores a veces recibimos mensajes de hermanos que están pasando cosas terribles, terribles. Y uno se queda pensando y dice, esta persona que pasa estas cosas, estas dificultades, aún así se mantiene en oración buscando al Señor y habla del Señor y predica la palabra y anima a otras personas también. No somos todos iguales. No tenemos todos las mismas capacidades, los mismos talentos, los mismos dones, pero somos un cuerpo en Cristo y así es como Dios nos ve. ¿Qué más? Entendiendo que la unidad es el plan de Dios y sin unidad nunca vamos a crecer ni lograr nada. También dando pasos concretos hacia la unidad, pidiendo perdón, perdonando, comprendiendo, ayudando, diciendo las cosas con amor, con misericordia. Hay un texto que es fundamental. Yo creo que la mayoría tendríamos ya que conocerlo tan bien, ¿no? Y es ese capítulo 2 del libro de Filipenses donde dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Es difícil esto? Claro que es difícil, pero con Cristo podemos vivirlo. Y Pablo nos da el ejemplo supremo que es Jesús, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La unidad, hermanos, en principio no es natural. No es natural. Creo que lo más difícil para todo ser humano es la unidad. Nosotros estamos muy cómodos con nosotros mismos y tenemos que aprender a estar cómodos con otros. Y otros tienen que aprender a estar cómodos con nosotros. Y ahí están los temas, ahí es lo difícil. A veces somos personas muy reacias a unirnos a nada ni a nadie. O hemos estado tan acostumbrados a ciertos grupos o cerrarnos en ciertas posiciones que unirnos es algo que nos asusta, que nos da miedo, que nos da temor. No es natural, es una decisión. Y cuando vamos a servir al Señor, esta decisión tiene que ser fundamental en nuestras vidas. La unidad muchas veces es tener que callar cuando uno quiere decir muchas cosas. La unidad muchas veces es tener que soportar situaciones extremas. La unidad muchas veces tiene que ver con saber renunciar a lo que nos gusta, a nuestros intereses, para que el Señor sea bendecido y sea glorificado. La unidad no es una casualidad, es una acción pensada, es voluntaria, no es casual, no es algo que aparece porque sí y de repente estamos todos unidos. No, tenemos que trabajar para lograrla. La unidad es el ambiente que impregna el cielo. A veces uno se imagina, hoy con mi esposa hablábamos de dos hermanas que habían partido con el Señor y que eran amigas aquí, ¿no? Y estaban en el cielo y decíamos, ¿te imaginas cómo debe estar? Y sí, estarán hablando de tantas cosas, ¿no? Y tienen tanto tiempo y pueden disfrutar. En el cielo hay una unidad perfecta. Imagínense que vayamos nosotros al cielo y estemos discriminando y estemos haciendo... No, bueno, no vamos a llegar directamente al cielo. Pero Dios nos ayude a empezar a practicar en esta tierra porque es acá donde empezamos, para poder hacerlo en el cielo mañana. La unidad es el ambiente que impregna el cielo y es lo que permite que la presencia de Dios se mueva. Sin unidad no hay presencia de Dios. Una de las premisas que tiene el Ministerio Mensaje de Salvación del evangelista Carlos Anacondia es cuando llegaba a una ciudad, a cualquier pueblo o ciudad y tenían que hacer una campaña, quería la unidad de todos los pastores. Y si no está la unidad de todos los pastores, no se hacen las campañas. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo esté unido para poder derrotar a Satanás. Porque si el diablo percibe la desunión, es destructivo lo que puede hacer en una iglesia o en una campaña. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después que el salmista se explaya sobre el Salmo, termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que Dios nos ayude a conservar la unidad. Y no estoy refiriéndome a un templo, no me refiero a una asociación, una denominación, sino a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos en Chaco son parte de mí, yo soy parte de ellos. Los hermanos en Misiones somos parte los unos de los otros. Los hermanos en Paraguay somos parte los unos de los otros. Los hermanos en Chile somos parte los unos de los otros. Los hermanos en Buenos Aires, como los hermanos en Córdoba, como los hermanos en tantas provincias. Somos uno, porque Cristo nos ha hecho uno. Y eso es lo que Dios ve. Cuando nosotros dejamos de percibir el cuerpo, percibir la unidad, empezamos a alejarnos del propósito de Dios. Que Dios nos ayude. Y si tenemos que tratar este tema con el Señor, ir a su presencia, decirle, Dios, perdóname y ayúdame a cambiar esta actitud, o ayúdame a unirme a mis hermanos, o ayúdame a conservar la unidad, ayúdame a ser como un pacificador, como dice tu palabra, ayúdame. El Señor lo va a hacer y Dios va a usar tu vida. Y tal vez si en tu casa no hay unidad, en tu familia no hay unidad, tal vez nunca el Señor estuvo en tu familia o en tu vida o en tu casa, y querés decirle hoy, Dios,
Yo quiero que tú vengas a mi vida y que tú produzcas en mi familia unidad. Dios lo puede hacer. Entonces, en este momento, si quieres decirle al Señor que venga a tu vida, a Dios que haga una obra en tu vida, vamos a orar. Vamos a creer que Dios lo va a hacer y te invito a que ores conmigo en este momento. Dios, vengo a tu presencia. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. En este momento, anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo a partir de este momento. Te pido, Señor, que obres en mi familia, que obres en mi vida, que nos des esa paz, esa armonía, esa unidad que solo tú puedes dar. Te lo pido ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, vamos a creer que Dios puede hacer esto en cada corazón. Hermano de la iglesia o hermana, usted que está allí escuchando y que sabe que necesita que Dios trate con su vida en esta área, hable con el Señor ahora. Dios escucha la oración. Padre, te damos gracias, te damos gloria. Tu presencia está aquí. Señor, hemos hablado tu palabra. Hemos hablado tu propósito, que es la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Te pedimos ahora por cada hermano, cada hermana, cada uno que escucha, aun aquellos a los que les cuesta tanto, Dios mío, poder unirse, poder bendecir a sus hermanos, poder reconocer a otros como superiores a él mismo, que en este momento tu gloria y tu poder pueda fluir. Señor, necesitamos cada uno de nosotros que tú pongas en nuestras vidas este sentir de la unidad, de cuidarla, de defenderla, de guardarla, como tú quieres, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y en este momento también te pedimos sanidad, liberación. Te pedimos en este momento que tu poder se mueva tocando cada vida, cada casa, cada familia. Que tu presencia impregne cada hogar en el nombre de Jesús. Que esa gloria de tu Espíritu Santo esté obrando ahora. Te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Porque tú eres fiel, porque tú escuchas la oración de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en este momento ricamente. Recuerden que tenemos que ayudar al que está al lado nuestro, bendecirlo. Más allá de todas las cosas, concentrarnos en aprender, en crecer, en cultivar cosas que son buenas. Que nuestros pensamientos estén centrados en el Señor. Y como dice la palabra, elijamos los pensamientos que tienen que estar en nuestro corazón. Oremos, tomémonos tiempo con la familia para orar, tómese tiempo con sus hijos para orar, tómese tiempo para leer la palabra, tómese un momento, este es un tiempo único, quizá no se repita y tenemos la posibilidad ahora de buscar al Señor, así que aproveche esta oportunidad que Dios nos da. Vamos a orar y continuar orando los unos por los otros, por nuestros hermanos, por los que trabajan, por los que se esfuerzan, por los que están en zonas de riesgo. Que Dios los guarde, los proteja como Él lo está haciendo. Y creemos en la bendición de Dios y oremos por nuestro país para que la voluntad de Dios sea hecha sobre nuestro país. Hay palabra de Dios de que Argentina será de Cristo y la iglesia tiene que orar para que Dios cumpla su palabra como Él lo ha prometido. Así que no importan los planes del enemigo, el Señor es fiel y su gloria sobre todas las cosas. Oremos por las autoridades, oremos por las personas que sirven a Dios en distintas áreas, en distintos lugares, porque necesitamos de la presencia de Dios y sabemos que todos los tiempos, que todas las cosas están en las manos del Señor, todo está bajo el control de Dios, nada escapa a su orden y a su dominio. Así que agradecemos a Dios por su bendición y con la ayuda del Señor nuevamente vamos a estar encontrándonos nuevamente el día domingo en este lugar a las 19. Bendecimos y agradecemos también a los hermanos de Paraguay que están compartiendo con nosotros este tiempo y le damos gracias a Dios por su fidelidad y oramos los unos por los otros. Gracias damos al Señor, que Dios les bendiga y nos vamos a reencontrar. Amén.